sus Biblias y vayan al capítulo número 4 del libro de Ruth. El apóstol Pablo nos dice que toda escritura viene por inspiración de Dios. Pablo dice que toda escritura es el aliento de Dios, procede de Dios. Todo libro en la Biblia es inspirado, es el producto del Espíritu Santo. Y esos libros han sido compilados, preservados, guardados, escritos, con un propósito. Y es para que el hombre y la mujer de Dios puedan ser instruidos en la verdad, en el conocimiento de Dios, en justicia, que puedan ser reprobados, instruidos para toda buena obra. Pablo dice que las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro beneficio, para el beneficio de nosotros que vivimos en estos tiempos. Este libro de Ruth es un libro en el cual vemos ilustrado el tema del Redentor. El tema del pariente redentor, del pariente cercano. El tema de aquel que viene y rescata y salva y preserva lo que está perdido. Aquel que paga la deuda que nosotros no podemos pagar. Aquel que es misericordioso. Aquí vemos la historia de una mujer que sufre las consecuencias de la desobediencia a su marido, que la saca de su pueblo, donde Dios los ha establecido, y la lleva a una tierra lejana, a una tierra ajena, a una tierra llena de personas que no adoran al Dios vivo, a una tierra llena de paganidad. Y todo esto es en pos de la prosperidad, bajo el auspicio de salvarles la vida. Elimelec se lleva a su mujer y a sus hijos al otro lado del Jordán, se los lleva a la tierra de Moab, a la tierra que está inundada de paganismo, al lugar donde le era prohibido por la ley de Dios llevar a su familia. Él las lleva porque dice que esta es la única manera en la cual Él puede salvarles de la hambruna que ha llegado a la tierra de Israel. Sin embargo, vemos que en el contexto del libro eso no es cierto, porque la mayoría se quedó ahí en Belén, en el pueblo de Belén. Y la prueba de esto es que cuando Noemí regresa vacía y destituida y viuda, sin marido e hijos, vemos que la gente le reconoce, y la única manera que le puedan reconocer es si la hubiesen conocido anteriormente. Lo que quiere decir es que la hambruna sí fue dura, pero sobrevivieron. Eso deja a Elimelec sin excusa para
llevarse a su familia y de esta manera desobedecer lo que está claramente estipulado en la ley de Dios. Vemos ahora en día que la falta de discernimiento en el pueblo cristiano lleva a los cristianos en pos de principios no bíblicos, en pos de lo que llamamos una mejor vida, prosperidad, en pos de darles una mejor vida a nuestros hijos. Los enviamos a ser educados por un sistema de educación que de manera directa niega que hay un Dios. Es un sistema en la gran mayoría de los países. Es un sistema totalmente secular. Pero como queremos que el niño, la niña, hemos comprado el principio, hemos comprado la idea, nos hemos tragado la idea de que lo que importa es que sean educados y lo que queremos decir es que tengan el título universitario porque esto garantiza su seguridad y su futuro. Y hemos puesto esto en el pedestal. Entonces nuestro enfoque como padres no es en la creación, no es el revelar, el crear, el forjar carácter, sino que es el que tengan educación, que tengan títulos. Entonces estamos dispuestos a sacrificar la fe de nuestros hijos por el hecho que queremos que tengan el título. Porque pensamos que esto es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Estamos igual que Elimelec, que por ir en pos de lo material está dispuesto a sacrificar y a exponer a su familia al paganismo de Moab. Hemos visto en el libro como en la providencia de Dios, precisamente lo que Moab quería evitar fue lo que fue a encontrar en Moab. Perdón, lo que Elimelec quería evitar fue lo que fue a encontrar en Moab, fue la muerte y la desgracia de su familia. Entonces vemos que Noemí queda destituida, queda con 2 nueras, pero sin hijos para ofrecer. Noemí las exhorta a irse, a regresar a sus dioses paganos, porque ella regresará a Israel destituida y amargada, resentida. Pero vemos que Ruth, la nuera de Noemí, decide seguir a Noemí por medio de la fe. Porque ella sabe que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y le dice a Noemí que donde ella vaya, ella irá, donde ella viva, ella vivirá, donde ella muera, ella morirá. Le dice, no me pidas que te deje. Y así haga el Señor conmigo si quebranto mi palabra. Ruth era una mujer de carácter. Vemos el contraste entre Ruth y Elimelec. Elimelec era un hombre que salía en la mañana y se ponía el dedo en la boca, se lo llenaba de saliva y veía en qué dirección iba el viento y iba en esa dirección. Era un hombre que hacía lo que le convenía. Era un hombre pragmático. Hacía lo que era práctico, ¿verdad? No era un hombre de principio, pero Ruth era una mujer de principio.
cuando llega el tiempo que Ruth le pide a Booz que la redima, que la haga su mujer, vemos que esta es una de las cosas que Booz destaca de ella, que ella es una mujer de carácter. Entonces vemos que Booz le amó a Ruth aún antes de que Ruth pidiese ser redimida por Booz. Y él le promete que él hará todo lo posible para redimirla. Le da su palabra. Y Ruth se va con su suegra y le toma la palabra a Booz. Y vemos que Noemí le dijo a Ruth que descansara en la palabra de Booz, puesto que Booz no iba a descansar, no iba a estar en paz hasta que hubiese resuelto el asunto. Entonces vemos que en el versículo número 1 del capítulo 4 vemos que se nos dice lo que Booz hace. Porque él tiene que primero cumplir con la ley, tiene que llenar el requisito, tiene que hacer todo lo necesario para poder legalmente entonces tomar el derecho sobre Ruth, sobre las tierras, poder redimir legalmente a Noemí, sus tierras y a Ruth. Y dijimos que en esta acción se ve de manera ejemplar, se ve ilustrado la función de nuestro pariente cercano, de aquel que vino a la tierra a redimirnos, a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ruth capítulo 4 versículo 1 nos dice, y Booz subió a la puerta y ahí se sentó. Y aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando y él le dijo, hey tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que le pertenece a nuestro hermano Elimelech. Y pensé en informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo, si la vas a redimir, redímela. Y así, si no, pues dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la pueda redimir, que tenga el derecho, más que yo. Y él le dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, entonces el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto y su heredad. A esto el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique yo mi heredad. Redímela tú, pues. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y era la costumbre en los tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras, que para confirmar la transacción o cualquier asunto que era esto, uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar el trato en Israel. Y el pariente más cercano dijo a Booz, comprarla para ti. Y él se quitó la sandalia y se la dio a Booz. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos que hoy he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad.
para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros hoy son testigos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Permite que nos ayude a entender y que podamos ver las grandezas de Cristo en ella. Te pido que tu Hijo sea glorificado, Señor, por esta prédica. Amén. Bueno, hay 4 cosas que vemos aquí. Vemos un llamado, vemos una proposición, una confirmación y una bendición. A reacción de esto, en el versículo 11 vemos que los ancianos y el pueblo estaban en el atrio donde esta transacción estaba tomando lugar y ellos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y tu nombre sea célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Vemos que los ancianos le dan una bendición, una benedicción a Booz y a Ruth. Y esas palabras se cumplen porque obviamente estamos hablando de ello ahorita, ¿verdad? Casi 3000 años después. Pero lo más importante es que en este pasaje vemos ilustrados la función, escuchen bien, del abogado intermediario. Vemos la función ilustrada de un abogado intermediario, un redentor y un novio. Todas estas cosas era Boaz para Ruth y para Noemí. En esa historia se ilustra la triste realidad de todo ser humano que está separado de Dios por causa de nuestra heredad, ¿verdad? Tenemos aquel pariente cercano que tiene derecho sobre nosotros y su heredad para nosotros es maldición, es la ira de Dios. Eso es lo que Adán nos ha heredado a nosotros. Al igual que Ruth y Noemí, todos nosotros necesitamos aquel pariente cercano. Necesitamos a uno que pueda intervenir y pueda tomar nuestra causa, que pueda abogar por nosotros. ¿Sí me explico? A menos que entendamos esto, a menos que entendamos este principio esencial, nadie puede ser salvo. A menos que la persona entienda cuáles sus circunstancias, cuál es su situación ante un Dios santo, a menos que una persona entienda que necesita un mediador, necesita a alguien que pueda mediar, alguien que pueda tomar nuestra causa y abogar nuestra causa ante un Dios santo, a menos que la persona entienda esta realidad, no puede ser salva. Pero esto es lo que Cristo hace. Esta es la función, una de las dimensiones de la obra redentora de Cristo. Job, un hombre santo, por cualquier estándar del ser humano, Job era un hombre justo, era un hombre recto. En su angustia, cuando estaba sufriendo bajo el ataque de Satanás, permitido por Dios, cuando estaba siendo infectado con las llagas en su cuerpo y el sufrimiento de haber perdido todo, más haber perdido sus hijos, su familia. En su lamento, Job
contempla su situación y se lamenta. La pregunta es, ¿de qué se lamenta Job? ¿Era acaso de sus llagas y su sufrimiento que se lamentaba? Job se lamenta del hecho que él sabe que Dios es santo. Escuchen bien lo que dice en el capítulo número 9 acerca de la santidad de Dios y la justicia de Job. Estas son las palabras de Job y su lamento. Escuchen bien. Job 9, empezando en el versículo 29, dice: si yo soy limpio, ¿para qué pues esforzarme en vano? Porque aun si me lavara con la nieve, aun si me limpiara mis manos con lejía, ¿verdad? Esto es el cloro, el bleach que le llamamos. Aun si me limpiara las manos con lejía, dice, aún así me hundiría en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Refiriéndose a Dios, dice, porque Él no es hombre como yo para que le responda, para que le lleve al tribunal y a juicio. Y en el versículo 33 dice Job, y este es su lamento, escuchen bien. Acuérdense que Job vivió en un tiempo antes de la revelación del Mesías, antes de la revelación del Salvador, antes de la revelación de Cristo. Entonces Job dice, no hay árbitro. La palabra que él usa es una palabra que significa un mediador. ¿Sí me explico? Un abogado, un mediador, alguien que abogue, alguien que pueda entre Job y Dios ser un mediador, alguien que pueda reconciliar a Dios con Job. ¿Sí me explico? Ahora lo que tenemos que entender es que Job era un hombre, si lo comparamos con cualquier otro hombre de nuestro tiempo, Job era un hombre justo. Y aún así, cuando se compara con Dios, Job entiende que no tiene esperanza, que no hay manera en que él pueda hacerse lo suficientemente bueno, lo suficientemente puro y limpio para poder librarse de la ira del Dios que lo tormenta. Entonces, él entiende que a menos que haya alguien más que intervenga, él está perdido. Entonces dice, no hay árbitro entre nosotros, es decir, no hay árbitro entre yo y Dios, dice Job. No hay uno que ponga su mano sobre ambos y nos reconcilie. El que quite de mí su vara de castigo y de esa manera no me espante de terror. Entonces dice, yo podría de esta manera, si hubiera uno, dice, hablaría y no temería, porque en mi opinión yo nunca, dice Job, podré cumplir el requisito. Primera Samuel 2:25 nos dice, si un hombre peca en contra de otro, dice, Dios es el que intermedia, Dios es el que juzga. Pero si el hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? El Salmo 139, versículo 5 nos dice, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Isaías 1:18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanqueados.
aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. El punto es que le es imposible al hombre redimirse ante un Dios santo. Al igual que la viuda Ruth y Noemí, les será imposible para ellas redimirse sin la intervención del pariente redentor. De la misma manera, nadie puede redimirse a sí mismo, ni por su propia justicia, ni puede satisfacer a este Dios santo que atormentaba tanto a Job, quien era un varón justo. Solo hay uno que ha podido ascender a lo más alto por su propia justicia. Solamente hay uno que hace posible lo que Isaías propone, ¿sí me explico? Era por el cual Job clamaba. Era el que Job añoraba ver. Oh, dice que hubiera uno que pudiera arbitrar, dice. Solamente ha habido uno. Y sabemos que este es el descendiente de Ruth y Booz. Vemos en el libro que se nos dice que el varón que nace de la unión de Booz y Ruth se llama Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, de quien viene la simiente de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso la manera en que la palabra de Dios funciona. Juan 3:12 nos dice, nadie ha subido al cielo. Estas son las palabras de Cristo a Nicodemos, otro hombre justo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es la confirmación? Vemos en el texto que la costumbre era dar la sandalia, ¿no? Entonces, la confirmación del trato, es decir, la confirmación que Booz había redimido a Ruth, nos puede sonar a nosotros de manera ridícula, pero esto era lo que se hacía. Esta era la manera que se confirmaba que el trato estaba hecho y no se podía disolver. Se le daba la sandalia. De esta manera, Booz tenía la confirmación que el trato era legal y estaba resuelto. ¿Cuál es la confirmación del cristiano? ¿Cuál es la confirmación de que el trato es real, que está hecho y no se puede disolver? La confirmación de nuestra redención, la confirmación de que nuestro mediador lo ha hecho y que el trato está hecho y ya no se puede disolver, que hemos sido redimidos, es el hecho de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la confirmación de nuestra redención. Es la confirmación que Dios está satisfecho, que se ha reconciliado con el hombre. Y la prueba de esto es la resurrección de Cristo. Escuchen bien lo que Pablo le dijo a los ateneos en el versículo número 30 del capítulo 17. Vamos a parar aquí. Pablo les dijo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan,
porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pablo le dijo a los corintios, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es en vano, es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo en verdad ha resucitado de entre los muertos. Él es las primicias de los que duermen, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos han muerto, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es la sandalia que nos confirma que el fallo del juez ha sido a nuestro favor, que Adán ha renunciado al derecho que tenía sobre nuestra heredad y que Jesús ha satisfecho todo requisito, al igual que vos, para nuestra redención, y Él es nuestro redentor. ¿Verdad? Imagínense la angustia y la emoción que Ruth y Noemí experimentaron cuando estaban, me imagino, viendo hacia el horizonte, ¿no? Y esperaban a vos aparecer a lo largo, a lo lejos. Cuando le vieron aparecer en su figura, sea que fuera caminando o a caballo, no sé. Pero me imagino que solamente por la manera en que sus hombros se veían, pudieron determinar antes de que el hombre llegase a informarles lo que había sucedido. Cuando escucharon las palabras del Salvador en la cruz, consumado es. Está listo el asunto. Esa es la realidad. El que ha creído en Cristo. Consumado es. Todo está listo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fallo que Cristo nos ha representado en esa cruz. Revestidos estamos ya en su justicia y en esta fundación estamos firmes. Concede pues el fruto de esta fe, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.